traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estuvimos viendo el libro del profeta Sofonías, que tiene un tema que es el día de la ira. Veíamos día de la ira local, día de la ira mundial, un día de la ira que estaba cercano y un día de la ira que está más lejos en el tiempo. Y luego también veíamos finalmente la salvación de la ira. Ahora entramos en el profeta Ageo. Ageo y Zacarías y posiblemente Malaquías, con ellos estamos en una nueva etapa del pueblo de Dios y también de los profetas, porque todos los profetas anteriores ministraron antes de que ocurriera el cautiverio o durante el cautiverio, como el caso de Ezequiel. Pero Ageo y Zacarías estamos ya después del cautiverio en Babilonia, después de los 70 años, el pueblo de Dios ha regresado otra vez a su tierra y ahí es donde ellos van a ministrar. Por lo tanto, se trata de una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. Anteriormente, el pueblo de Dios Israel ha tenido su independencia nacional, ha tenido sus propios gobernantes, ha tenido su territorio que controlaba y que tenía soberanía sobre el mismo. Pero a partir del momento en el que son conquistados por los babilonios, son llevados allí a Babilonia y luego regresan a su tierra, sin embargo, ese regreso ya no es con las mismas condiciones en las que ellos estaban antes. Ya no tienen la soberanía, no tienen la independencia nacional que antes tenían, sino que ahora forman parte, es una provincia de un gran imperio que es el imperio persa. Entonces, el cautiverio va a significar un antes y un después en la historia del pueblo de Dios. Aquí tenemos entonces al profeta Ageo. Su nombre viene de la palabra fiesta, de tal manera que Ageo significaría festivo. En ese sentido, a lo mejor era un hombre muy simpático y muy alegre. Ageo y Zacarías, el profeta Zacarías, fueron contemporáneos, es decir, en el mismo tiempo, vivieron y en el mismo tiempo los dos ministraron. La duración del ministerio del profeta Ageo fue muy breve, muy corta. Fueron 4 meses. 4 meses que están indicados aquí en 3 versículos que él nos aporta. En 1:1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Así que aquí está la primera referencia en cuanto a fecha, meses, primer día del mes sexto. La segunda referencia la tenemos en el capítulo 2, versículo 1, en el mes séptimo a los 21 días del mes, así que es un mes después, y luego en el capítulo 2 y versículo 10, a los 24 días del 9º mes, así que mes sexto, mes séptimo y mes 9º cubren una longitud de tiempo de 4 meses, sexto, séptimo y 9º. Y en tres fechas de esos 4 meses es donde se desarrolla el ministerio de Ageo. ¿Qué diferencia, por ejemplo, con el profeta Isaías, que ministró durante el reinado de varios reyes? ¿Qué diferencia con el profeta Jeremías, que ministró también durante el reinado de varios reyes? Es decir, hay algunos de los profetas que su ministerio duró décadas y décadas. Sin embargo,
el de este hombre solamente va a tener una duración de unos pocos meses, nada más. ¿Significa eso que lo que él hizo tiene menos importancia que lo que los otros hicieron? No, porque lo que tanto unos hicieron en un tiempo muy prolongado como lo que él hizo en un tiempo muy breve estaba hecho para el mismo Dios y para la misma causa. Y lo que importa después de todo es ser fiel a la encomienda que a uno se le ha hecho, y eso es lo que da valor al ministerio, no la longitud de tiempo. Hay un nombre de Dios que aparece en este libro, y es un libro que tiene 2 capítulos nada más, es decir, es un texto muy breve. Bueno, pues en estos 2 capítulos el nombre Señor de los ejércitos aparece 14 veces. 14 veces, Señor de los ejércitos. Quiere decir que sale a una media de 7 veces por capítulo. O sea, comparativamente hablando, en el libro del profeta Ageo es donde más veces aparece la frase Señor de los ejércitos que en todos los demás libros de la Biblia. Comparativamente hablando. Claro, si nos vamos al libro de Isaías o de Jeremías, va a aparecer muchas más veces, pero hay que tener en cuenta que Isaías tiene 66 capítulos y Jeremías tiene 52, mientras que Ageo solamente tiene 2. Más veces, ya digo, comparativamente, que en ningún otro libro de la Biblia. Y en ese sentido le sigue luego Zacarías, donde el nombre de Dios, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuántas veces aparece, creo que eran 41 veces en Zacarías, pero Zacarías tiene 14 capítulos, pero también es un considerable número. Llama la atención que Señor de los ejércitos aparezca tantas veces en Ageo. No es por casualidad, no hay casualidades. El pueblo de Dios en este momento está en un estado de dependencia muy grande, humanamente hablando. No tienen, como tuvieron en los tiempos gloriosos de David y de Salomón y después, no tienen un ejército imponente de miles y miles de guerreros. No tienen carros, no tienen jinetes, no tienen caballería, es decir, no tienen fuerza militar. Y por eso es muy apropiado que el nombre Señor de los ejércitos aparezca tantas veces en este libro, para que tengan presente de que, aunque humanamente hablando han quedado muy debilitados, muy reducidos, sin embargo, su fuerza no depende de eso, sino depende de aquel que tiene este nombre precisamente de Señor de los ejércitos. En ese sentido, todo este escenario recuerda a lo que ocurrió allí en el segundo libro de Reyes con el profeta Eliseo, en el capítulo 6, cuando el rey de Siria mandó prender al profeta Eliseo porque le dijeron: mira, el profeta Eliseo es el que revela todos tus planes al rey de Israel, de tal manera que el rey de Israel sabe lo que vas a hacer. Y entonces el rey de Asiria tomó la determinación de prender al profeta Eliseo. Y ahí tenemos la famosa escena, capítulo 6 de Segundo de Reyes, versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Perdidos. Estamos perdidos. ¿Qué podemos hacer nosotros dos frente a todo este ejército imponente sirio?
Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así que lo que parecía, humanamente hablando, perdido, 2 contra miles y miles, ahí estaba el otro ejército invisible pero real de parte de Dios. Y en ese sentido, entonces, en el momento en el que Ageo está ministrando al pueblo de Dios, ocurre algo parecido. Están a merced de lo que los grandes de este mundo, de lo que otros poderosos quieran hacer con ellos. Pero no, porque el Señor de los ejércitos está ahí en medio. Una división del libro del profeta Ageo podía ser esta que he puesto aquí, estas 4 partes. Son las que tenéis, los que tenéis manuales, son las que están ahí, aparecen en los manuales. En primer lugar, hay una palabra de confrontación, porque Ageo está confrontando, enfrentando al pueblo de Dios con la actitud que están teniendo. Luego hay, ante la reacción del pueblo de Dios, hay una palabra de consolación, la que Dios viene para asegurarles de que está con ellos. Después hay una palabra de instrucción en cuanto a la propagación de la contaminación o de la santidad. Y después hay una palabra de remuneración y alcance para Zorobabel. Pero antes de entrar en el libro de Ageo, lo que vamos a hacer es situarnos un poquito en la historia, y en ese sentido vamos a refrescar la memoria, que todo esto ya lo hemos visto, lo vimos en los libros de Esdras y Nehemías, pero es importante que otra vez volvamos a tomar noción de todo ello. Los que tenéis el manual, en la página 4, el diagrama que hay ahí en la página 4, el diagrama histórico, refleja un poco esto. Allí tenéis, en la columna de la derecha, que está en color marrón abajo, tenéis el imperio medo y el imperio persa, y allí aparecen los grandes monarcas de ese imperio, en lo más ancho de la columna de la derecha. Allí está Ciro, el sucesor Cambises, Darío I, Jerjes, que es Asuero, y luego Artajerjes. Y luego, moviéndonos hacia la parte contraria de la página, pero manteniendo la verticalidad, en la columna amarilla, ahí tenemos el edicto de Ciro y luego un poquito más abajo la llegada de Esdras y de Nehemías. Bien, aquí tenemos entonces a los grandes monarcas que van a tener que ver con la historia del pueblo de Dios en todos estos años. Ciro es el que decreta el regreso de los judíos a su patria de nuevo, y es cuando vuelven Zorobabel y Jesúa encabezando el contingente, el primer contingente que va a llegar a Jerusalén. Después de él, en el libro de Esdras, y luego ahora lo vamos a ver, se menciona a un Artajerjes que cuando recibe los informes malignos de los enemigos de los judíos que le dicen: estos están empezando a construir otra vez esta ciudad rebelde y mala donde se han levantado sediciones, es decir, le hablan muy mal del pueblo de Dios, y Artajerjes entonces va a dar la orden de que detengan las obras de la casa de Dios que han empezado, que van a quedar detenidas precisamente
hasta que llegue el reinado de este Darío, que es cuando Ageo y Zacarías van a profetizar. Y entonces Darío da la orden de que se pueden reanudar otra vez las obras que habían quedado paradas. Asuero es el monarca durante el cual vive Esther y Mardoqueo. Finalmente Esther va a ser la esposa de Asuero. Y luego está este otro Artajerjes, que va a ser el monarca que va a dar permiso a Esdras para que llegue a Jerusalén, y no solamente permiso, sino que le va a proveer de muchas cosas y va a mandar que se le provea de todo lo necesario a Esdras y luego posteriormente también a Nehemías. Artajerjes. No hay que confundir a este Artajerjes con este otro. No es extraño que haya dos monarcas del mismo nombre. En España tenemos 13 reyes que se llamaron Alfonso. Tenemos 6 reyes que se llamaron Felipe. Uno se llama Felipe. Tuvimos 7 reyes que se llamaban Fernando y 4 reyes que se llamaban Carlos. Así que no es extraño que haya un Artajerjes y luego haya otro Artajerjes también. Vamos a empezar entonces con la palabra esta de confrontación, y aquí tenemos capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Aquí tenemos en primer lugar, la palabra del profeta va dirigida antes que a nadie a Zorobabel y a Josué. Josué y Jesúa es el mismo nombre. Josué, Jesúa y Jesús en el Nuevo Testamento en griego es el mismo nombre. Zorobabel significa deportado a Babilonia. Jesúa o Josué significa el Señor es salvación. Así que en los nombres de estos dos hombres está resumido, por así decirlo, la obra de Dios. Un deportado a Babilonia, un cautivo, pero hay una salvación del Señor. En ese sentido es lo que ha ocurrido con cualquiera de nosotros, que estábamos cautivos por el pecado, ¿verdad? Pero al poner fe en Cristo, fe en Jesús, entonces hemos experimentado esa salvación. La obra de la casa de Dios, antes de que estos profetas entren en escena, había comenzado. Habían puesto ya los cimientos. Si vamos un momentito al libro de Esdras, en el capítulo 3, y versículo 8, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Señor. Así que 2 años después de haber llegado a Jerusalén, se ponen en marcha para comenzar a construir el templo, la casa de Dios. Pero ahí es donde inmediatamente van a llegar las amenazas de los enemigos. Capítulo 4, versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Siempre ocurre esto. Siempre que el pueblo de Dios se pone en marcha, se pone en movimiento, van a venir las amenazas, van a venir el ataque de los enemigos.
Cuando el pueblo de Dios no hace nada, está parado, no hay ningún problema. Pero en el momento que nos ponemos en funcionamiento a hacer la voluntad de Dios, ahí es donde empiezan a surgir los impedimentos. Y efectivamente, allí en el versículo 8, Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En esa carta, esta continuación no la vamos a leer, pero ellos hablan muy mal de esta ciudad de Jerusalén, la llaman en varias ocasiones una ciudad rebelde, una ciudad donde se han levantado sediciones, una ciudad que en el pasado fue muy poderosa y por lo tanto hay peligro para el rey Artajerjes, hay peligro de que si esta ciudad otra vez se levanta, vuelva a ocurrir lo que pasó en el pasado, según ellos, y que incluso declaren la independencia. Ante estas noticias, este informe que le mandan, entonces la orden del rey Artajerjes es terminante y consiste en prohibir que se siga adelante con la obra. Versículo 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Así que aquí viene esta orden de arriba, es decir, de la máxima autoridad, y por lo tanto al pueblo de Dios no le quedó otro remedio más que parar las obras que habían comenzado. Pero aparte de esta obstrucción del enemigo, hay un factor que se va a introducir dentro del pueblo de Dios, dentro del corazón de la gente, de los judíos. Y ese factor va a ser el relajamiento, la comodidad, la negligencia. Y ahí es donde está la palabra de confrontación que Ageo viene a traer no solamente a los dirigentes, a Zorobabel y a Jesúa, sino también a todo el pueblo. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y aquí vemos también cómo es fácil justificar la propia inactividad, la propia negligencia, justificarla diciendo: no ha llegado el tiempo. Algún día llegará y entonces nos levantaremos y nos pondremos en funcionamiento otra vez. Pero sí era tiempo para que ellos estuvieran ocupados en sus casas, es decir, estuvieran ocupados en sus negocios, en sus asuntos. Para eso sí había tiempo, para eso sí era el tiempo. Para la casa de Dios no era el tiempo. Versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Así que aquí está la confrontación, la reprensión que el profeta les está haciendo, haciéndoles ver entonces cómo están muy centrados, muy ocupados en ellos mismos, casas artesonadas, es decir, casas bonitas, decoradas, cómodas, Esta casa, la casa de Dios, en cambio, está desierta. Esta es la actitud en la que había caído el pueblo de Dios. Es verdad que había una obstrucción de parte de los enemigos, pero eso les había inducido a caer en este estado de apatía,
y de desgana. Es como la pérdida del primer amor, ¿no? Hemos llegado de Jerusalén, hemos llegado a Jerusalén, hemos llegado de Babilonia a Jerusalén, nos hemos puesto manos a la obra con mucho entusiasmo, con mucho fervor. Ha habido dificultades y ahora ya nos dejamos rendir, nos dejamos llevar por esas dificultades. Y entonces pasa lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, ¿no? En Apocalipsis 2, que la reprensión que el Señor le hace es que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquel fervor, aquel fuego primero que había en tu corazón y en tu vida se ha apagado, se ha extinguido. Es lo que les ha pasado a estos. Como resultado de haber caído en ese estado de indiferencia, se ha perdido la bendición de Dios. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, mucho esfuerzo para al final cosechar muy poco fruto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios ha retirado su bendición y la ha retirado precisamente porque el pueblo ha cambiado sus prioridades. La prioridad tenía que ser la casa de Dios, pero ahora ocupa el primer puesto sus propias casas. Este hecho de la retirada de la bendición de Dios debía de hacerles meditar. De hecho, la palabra meditar aparece 5 veces en estos 2 capítulos. Versículo 5. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2 y versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Versículo 18, meditad pues en vuestro corazón. Final del versículo 18, meditad pues en vuestro corazón. 5 veces, meditad, meditad, meditad. Es decir, paraos a pensar, paraos a reflexionar. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué hemos perdido aquella bendición, aquel agrado que Dios tenía con nosotros? Otra vez, de nuevo, los resultados de tanto esfuerzo al final quedan en nada. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. La sequía. Si hay sequía, no hay lluvia. Si no hay lluvia, la tierra no produce. Si la tierra no produce, entonces no tenemos alimento. Esta es la palabra de confrontación que Ageo les está trayendo, que es una palabra de reprensión. Es una palabra de reprensión. ¿Cuál fue la respuesta que dieron ante esta palabra? La respuesta fue de atender, de escuchar, de recibir esta palabra de confrontación. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Así que los primeros que atienden la palabra son los dirigentes, a los cuales son los primeros a quienes ha sido dirigida,
pero no solamente se queda en ellos, sino que también es todo el pueblo el que va a atender esta palabra de reprensión. Y ante esa actitud de obediencia, muy contraria a la que sus antepasados tuvieron tantas veces a las palabras de los profetas, ¿verdad? Claro, sus antepasados, el problema que tuvieron fue de que cerraron sus oídos y cerraron su corazón a las amonestaciones que se les estaban haciendo. Pero aquí estos van a atender a la palabra de Dios. Y inmediatamente entonces aquí viene esta palabra de seguridad que Dios les da, versículo 13, de respaldo. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Es una palabra de respaldo, es una palabra de confirmación. Y a continuación, versículo 14, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Esa palabra recibida, esa palabra atendida, es puesta en práctica. Se escucha, se oye, pero no solamente se recibe y se queda en el corazón y ya está, sino que eso se traduce en el trabajo en la casa de Dios. Y me llama la atención una cosa aquí. En el versículo 12 dice que oyó. Zorobabel y Josué y los demás oyeron, se dispusieron, pusieron de su parte. Y luego en el versículo 14 dice: y despertó el Señor, el espíritu de Zorobabel y de Josué y de los demás, para que se pusieran a trabajar. ¿Veis los dos lados del asunto? Hay por un lado la disposición de ellos para atender y obedecer lo que Dios está diciendo, y por otro lado está la acción de Dios sobre ellos para que actúen. Ellos actúan y Dios actúa en ellos para que actúen. Es complementario, son complementarias las dos cosas. Es algo parecido a lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos y a nosotros que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, es decir, con sumo cuidado, con todo esmero. Es el negocio, con mayúscula, por excelencia, lo más importante que tenemos entre manos. Es responsabilidad nuestra ocuparnos nosotros en nuestra salvación. Pero fíjate lo que inmediatamente a continuación dice, añade el apóstol, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que en el versículo 12 el apóstol está apelando a la responsabilidad nuestra para que tengamos cuidado de nuestra salvación. Y en el versículo 13 está haciendo referencia a la obra que Dios hace en nosotros para que nos ocupemos en esa salvación. No son cosas contradictorias, son complementarias. Lo mismo que aquí en el caso de
Ageo estaba ocurriendo. Ellos escucharon, ellos atendieron. Dios movió su espíritu para que se pusieran en movimiento. Y hay un detalle más aquí que señalar, versículo 15. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esa es la fecha exacta cuando ellos van a reiniciar el trabajo que se había quedado parado tiempo atrás. El día 24 del mes sexto. Pero ¿cuándo es el momento en el que el profeta Ageo les dirigió la palabra? Allí lo tenemos en el versículo 1. En el mes sexto, en el primer día del mes. Primer día del mes sexto, Ageo les da la palabra. El día 24 de ese mismo mes, ellos se ponen en marcha. Es decir, hay una diligencia aquí. Escuchan la palabra y no la dejan para algún tiempo, ya lo haremos, sino que la escuchan y unos días después se ponen en marcha. Eso se llama diligencia. La diligencia es lo contrario de la negligencia. La negligencia es la pereza, es la desgana, es el ya lo haré algún día. La diligencia es hija de la obediencia y la diligencia lleva a la obediencia a la perfección. Una obediencia que es diligente es una obediencia perfecta. Una obediencia que no es diligente no es obediencia. Aquí vemos entonces esta diligencia. ¿Qué pasó cuando ellos se ponen en movimiento otra vez? Ya vimos lo que pasó cuando pusieron los cimientos del templo, que inmediatamente vino la obstrucción, vino la amenaza del enemigo. Esto es lo que va a ocurrir también de nuevo. Volvemos otra vez al libro de Esdras, en el capítulo 5. Allí está, versículo 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? De nuevo volvemos a ver la misma pauta. El pueblo de Dios se pone en marcha y automáticamente vienen las dificultades y vienen los adversarios para tratar de impedir la obra. En el caso anterior, cuando estaba ese rey Artajerjes, tuvieron éxito. En este caso, lo que los judíos van a hacer es apelar a la orden que dio Ciro en su momento de restablecer otra vez la casa de Dios en su lugar. Y esa apelación va a surtir efecto. De hecho, volviendo otra vez, allí nos quedamos todavía en el libro de Esdras, capítulo 5, y versículo 13, dice: pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Ellos están apelando a eso. No estamos haciendo esto sin permiso. No. Él, el gran Ciro, es el que nos dio el permiso para hacer esto. Y cuando este informe le llega a Darío,
el monarca que en ese momento está al mando, entonces la respuesta es la siguiente, capítulo 6 y versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Así que la respuesta de Darío va a ser una respuesta favorable totalmente al pueblo de Dios. De hecho, fíjate lo que dice en el versículo 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Así que el rey Darío se pone de parte del pueblo de Dios que va a continuar entonces con aquello que podía haber quedado obstaculizado. Aquí tenemos una lección muy importante y es saber hacer uso de los instrumentos humanos que Dios pone a nuestra disposición. Hay aquí un uso sabio por parte de los judíos de decir, vamos a ver, Ciro fue el que nos dio permiso, vamos a apelar a esa orden. Ciro ya se ha muerto, por supuesto, pero vamos a apelar a la orden que él dio para que surta efecto en el monarca que actualmente está al mando. Y efectivamente, ese uso sabio de los medios humanos que tienen a su alcance va a hacer el cambio. A propósito de este Darío favorable, estamos bien. Hay que decir una cosa de los monarcas persas. Ciro, favorable. Artajerjes, desfavorable, pero desfavorable porque le incitaron malignamente para que se pusiera en contra de los judíos. Ciro favorable, Darío favorable, Asuero en un momento determinado fue desfavorable cuando aquel malvado Amán, enemigo de los judíos, quiso destruirlos a todos, y Asuero le dio el permiso de hacer lo que quisiera con ellos, hasta que Dios cambió las tornas y Amán fue colgado y Mardoqueo, el pariente de Esther, fue elevado y entonces Asuero fue favorable a los judíos, la preservación, la salvación de los judíos. Y Artajerjes, favorable, dando respaldo a la misión de Esdras y dando respaldo a la misión de Nehemías. En conjunto, vemos entonces que los monarcas persas fueron poderosos que favorecieron mayoritariamente al pueblo de Dios, muy contrario a lo que había pasado con los babilonios y muy contrario a lo que había pasado anteriormente con los asirios. Así que aquí tenemos esta palabra de confrontación y esta palabra, ahora que vamos a ver a continuación, de consolación de parte del profeta Ageo. Capítulo 2 y versículo 1,
En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Antes de seguir, una explicación por qué se citan cada vez a estos dos dirigentes, Zorobabel y Josué o Jesúa. Por una sencilla razón: Zorobabel es descendiente del linaje real, es descendiente de David, por línea directa. Así que representa en ese sentido la línea al trono. Y Josué o Jesúa representa la línea sacerdotal, él viene de Aarón, rey y sacerdote. Zorobabel evidentemente no es rey, no puede serlo, es gobernador solamente, pero sí tiene los derechos dinásticos que le vienen de David. De ahí entonces que estas palabras vayan dirigidas entonces a estos dos hombres, porque son representativos de las dos grandes entidades que hay dentro del pueblo de Dios, como son el trono y el templo. El trono y el templo, y ambas son de parte de Dios. El trono de David viene de Dios, y el templo con el sacerdocio también viene de parte de Dios. Entonces, ahora seguimos con el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y efectivamente es que la pregunta que Dios le está haciendo aquí por medio del profeta tiene sentido, porque todavía aquí hay gente que vive, que ha conocido el primer templo. Son ya muy viejos, lo conocieron cuando eran niños, fueron deportados a Babilonia, han regresado y todavía en su memoria, todavía en su mente, recuerdan a aquel gran templo que construyó Salomón. Y ahora están en su lugar construyendo este segundo templo. Pero este segundo templo no se parece en nada a aquel grandioso templo, aquel magnífico templo. Cuando vimos la edificación de aquel templo, vimos los recursos, los grandes recursos que se habían empleado. Recursos humanos, miles y miles de trabajadores, trayendo la madera de cedro del Líbano en balsas hasta la tierra de Israel. Miles de artesanos trabajando en todo esto. Una gran cantidad de oro y de plata para el templo. Era una suntuosidad enorme, tremenda. El templo este es muy humilde, porque el pueblo de Dios no tiene la riqueza que tuvo en el tiempo de Salomón. De tal manera que esta casa parece de segunda categoría. Esta casa parece de segunda división. La primera división, Salomón. La primera categoría, el templo de Salomón. Y nosotros de segunda categoría. Y esa comparación puede traer la añoranza de decir: los tiempos pasados fueron mejores infinitamente que estos. Puede también traer una actitud de desprecio hacia lo actual. No vale tanto, no vale demasiado. Y puede traer una actitud de desánimo. ¿Para qué emplear nuestros esfuerzos en algo que es de segunda categoría? ¿Para qué gastar nuestro tiempo en algo que no tiene comparación con lo del pasado? Y aquí es donde
está la palabra de Dios para disipar todo eso. Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuérzate, pueblo de la tierra. Esta palabra esfuérzate es exactamente la misma que Dios le dio a Josué cuando comenzó su tarea. Esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cada vez que el pueblo de Dios tiene que acometer una tarea, la palabra que Dios nos da es precisamente esta de esforzarnos. Porque lo que da valor a la obra, lo que da valor a la tarea, no es el valor material que pueda tener. Lo que da valor es lo que Dios respalda, en lo que Dios está. Eso es lo que le da valor. ¿Estaba Dios en este segundo templo? ¿Estaba Dios en esta tarea? Sí. Luego entonces es una tarea que tiene tanto valor como la que tuvo la que hizo Salomón. Igual, aunque haya una abismal diferencia en cuanto a riqueza material entre lo uno y lo otro, pero eso no es lo que determina. Allí, versículo 5, tenemos la promesa, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Es la promesa que ya en su momento Dios hizo cuando ellos salieron de Egipto, esa promesa, esa fidelidad de Dios se sigue manteniendo a pesar del tiempo transcurrido. Versículo 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y aquí se está anunciando algo que va mucho más allá de lo que ellos están construyendo en ese momento. Lo que Dios está anunciando aquí es algo que trasciende, que es mucho más grande de todo eso. De hecho, este pasaje, este texto que acabo de leer, lo va a tomar el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 26, donde dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Este es el texto de Ageo que en Hebreos se está tomando. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que Ageo lo que está profetizando es una mudanza, un cambio radical, en el que lo temporal, las cosas de aquí abajo, van a quedar desplazadas por las cosas eternas, por las cosas que permanecen para siempre. Esto es
lo que aquí se está diciendo cuando habla: yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Incluso las entidades más imponentes que podamos pensar, cielos, tierra, todo eso va a ser desplazado por otra realidad que va a ser eterna. Una mudanza, un cambio de dimensiones descomunales, lo que aquí se está anunciando. Y en el versículo 7, la segunda parte dice: llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero cuando miramos la historia de este segundo templo, decimos: pero ¿cuándo fue lleno de gloria este segundo templo? Si este segundo templo sí fue embellecido luego posteriormente por Herodes y ampliado hasta hacer algo de él imponente, pero unas décadas después el ejército romano vino, tomó Jerusalén, prendió fuego al templo y allí no quedó piedra sobre piedra, como Jesús mismo había profetizado. ¿Cómo dice que llenaré de gloria esta casa? ¿En qué momento se cumplió esta profecía? Pues esta profecía se cumplió desde el momento en el que Jesús estuvo presente en ese templo. Estuvo presente en primer lugar cuando tenía 12 años, cuando era un niño. Él estuvo allí en el templo, discutiendo con los doctores de la ley que quedaron asombrados ante lo que estaban oyendo de labios de un niño de 12 años. Pero es que buena parte de su ministerio, especialmente en el Evangelio de Juan, tuvo lugar dentro del recinto de ese templo. Si vamos un momentito al Evangelio de Juan, al capítulo 5 y versículo 14, dice: después le halló Jesús en el templo, al que había sido paralítico en Betesda y él había sanado. Le halló Jesús en el templo. Capítulo 7 y versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Capítulo 8 y versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Capítulo 10 y versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y se me había olvidado mencionar al principio de este Evangelio de Juan, en el capítulo 2 y versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y es cuando los va a echar de allí. Y después, al principio de su ministerio, pero casi al final de su ministerio, Jesús entra otra vez en el templo y vuelve de nuevo a echarlos. Así que la presencia de Jesús en el templo fue constante a lo largo de su ministerio, y en ese sentido, la profecía de Ageo, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos, se cumple con la presencia suya en el templo. Hay aquí, estamos en Ageo 2, versículo 7, esta frase: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y aquí podemos hacernos una pregunta: ¿realmente las naciones desean? ¿Le desean a él? ¿Jesús es el deseado de todas las naciones? ¿No es más bien el desechado de todas las naciones? ¿No es más bien el rechazado de todas las naciones?
¿cómo puede ser que diga, vendrá el deseado de todas las naciones? Hay un sentido en el que esto se cumple, porque en todas las naciones hay gente, pueblo de Dios, de todas las naciones, que desea, que le desea y que quiere que venga, que estamos esperando que venga. En ese sentido, efectivamente, es el deseado de todas las naciones. Versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. No es de las naciones. Ellos no son los dueños finales, últimos. No, eso es simplemente un préstamo. El verdadero dueño de toda esa riqueza es el Señor mismo. Y toda esa riqueza, toda esa gloria va a venir en su momento al Señor. Si vamos un momentito al libro de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Versículo 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. De la misma manera que la reina de Saba vino en su momento a Jerusalén, y allí no tuvo más remedio que reconocer la estatura de Salomón y la grandeza de Salomón. Aquí las naciones entonces vienen con toda su gloria y todo su honor a reconocer algo que es infinitamente superior a Salomón. Es esa ciudad de Dios, esa nueva Jerusalén. La palabra de consolación. Seguimos adelante con la palabra de instrucción. Capítulo 2 y versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Aquí se está tratando una cuestión muy importante. Es la comunicación de la suciedad y la comunicación de la santidad. La comunicación de la santidad viene de una fuente que es santa. Aquí dice en el versículo 12, si alguno llevare carne santificada. ¿Cómo ha sido santificada esa carne? Porque ha estado en contacto con lo que es santo. Tenemos que ir un momentito al libro de Éxodo, al capítulo 29 y versículo 37. Éxodo 29, 37 dice: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. El altar es la fuente de la santificación. Lo que toca el altar queda santificado. La ofrenda que toca el altar queda santificada, porque ha estado en contacto con la fuente. Pero eso que ha sido santificado por el altar y ha recibido santificación,
no tiene poder a su vez para santificar otras cosas. Es por eso, por lo que está diciendo la pregunta a los sacerdotes, si alguno llevare carne santificada y toca otra cosa, ¿será santificada esa otra cosa? No, porque lo que santifica es la fuente de la santidad. Pero lo que es santificado, lo que ha recibido santidad derivada, no tiene a su vez poder para santificar lo demás. ¿Entendemos esto? Es muy importante. Sin embargo, en contraste, lo inmundo que ha estado en contacto con un cadáver, el cadáver comunica la inmundicia. El que ha estado en contacto con ese cadáver, la fuente de la inmundicia es el cadáver, uno que ha tocado el cadáver resulta inmundo, y lo que toca el inmundo también resulta inmundo. Podemos ir un momento al libro de Números, al capítulo 19 y versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, automáticamente. El cadáver es la fuente de la inmundicia. Pero fíjate lo que añade a continuación, versículo 22. Todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche. Así que la santidad se recibe de la fuente de la santidad, pero la persona santificada no puede santificar a otros. La inmundicia se recibe por la fuente de la inmundicia, que es el cadáver, pero la persona inmunda sí transmite su inmundicia a otros. Es una lección muy importante, porque significa que el pecado tiene un poder de difusión, tiene un poder de levadura, de fermentación, de comunicarse a otros por vía del ejemplo. Sin embargo, la santidad no se comunica de esa manera a menos que se vaya a la fuente de la santidad. ¿Sabes cuál es la fuente de la santidad, de la santificación? La sangre de Cristo. Ese es el altar donde se ha vertido la sangre esa, y es por medio de ella como recibimos la santificación. Pero la persona que ha sido santificada no puede transmitirla a otros. Cualquiera que quiera recibir santificación tiene que ir a esa fuente, que es la sangre de Cristo. Es la única manera. No hay ninguna institución, no hay ningún personaje, ningún hombre que pueda, imponiendo las manos a otros, transmitir santidad. Necesariamente hay que ir a la fuente, que es la sangre de Cristo. Sin embargo, el pecado se transmite por vía de difusión mediante el ejemplo y contagia y contamina a todos aquellos que se abren y que reciben y aceptan el pecado que otros están cometiendo. Esta lección, esta instrucción que les está dando el profeta es muy importante, porque dice el versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Luego, si están en ese estado, ¿cómo van a acometer la tarea de construir la casa de Dios estando en inmundicia, es decir, en suciedad? Versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del
Señor. Es decir, antes de continuar la tarea, hay que limpiarse. Hay que limpiarse. Porque si la tarea es santa, los instrumentos de la tarea tienen que ser santos. No puede acometerse una tarea santa con instrumentos manchados, sucios. Hay que santificarse primero para seguir adelante con esta tarea. Palabra de instrucción y finalmente, y vamos acabando, palabra de remuneración y alcance. Es una palabra exclusivamente para Zorobabel, pero que va más allá que Zorobabel. Capítulo 2 y versículo 21. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Aquí está hablando Dios, otra vez: haré temblar los cielos y la tierra, el desplazamiento de todas las realidades temporales por otra eterna que la va a sustituir. Trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Reinos, tronos, va a pasar. Y esta palabra se la está dando al representante del trono de David. Todos esos tronos humanos, fuera. Hay un trono, un único trono, que es el que finalmente va a quedar en pie. Y es el que Zorobabel aquí representa. Versículo 23, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos. ¿Veis las veces que aparece Señor de los ejércitos? Una, otra, 14 veces. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Anillo. El anillo es un signo un objeto que tiene un significado doble. Por una parte, es una señal de dignidad. Dignidad. Cuando el rey Asuero levantó a Amán, al enemigo de los judíos, le entregó su anillo. Y cuando Amán fue ahorcado, y fue Mardoqueo el que fue levantado, le entregó el anillo que había estado en el dedo de Amán a Mardoqueo, para indicar la dignidad que había alcanzado. Cuando el hijo perdido volvió arrepentido a la casa del padre, la orden del padre fue vestirle con el mejor vestido, poner anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo es símbolo de dignidad. Este anillo que yo llevo aquí puesto en el dedo es una señal de dignidad, de la dignidad del matrimonio. El matrimonio tiene un estado de dignidad que está simbolizado en el anillo. Pero el anillo, además de dignidad, indica también autoridad. Autoridad. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, con el anillo del rey se selló la puerta para que quedara totalmente cerrada. Era la autoridad del rey la que estaba ordenando la ejecución de esa sentencia. Dignidad y autoridad. Aquí a Zorobabel se le está diciendo de parte de Dios que va a tener esa señal de dignidad y de autoridad.
pero Zorobabel es solamente aquí una figura, una sombra de aquel que tiene la verdadera dignidad y la verdadera autoridad. Vamos a ir terminando. Si vamos un momento a la carta a los Efesios, al capítulo 1 y versículo 13, dice: en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El anillo sellaba, como en el caso del monarca que selló el foso de los leones donde Daniel había sido echado. El sello de autoridad. Aquí se habla de que nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos sido sellados en Él, en Cristo, mediante el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que le pertenecemos a Él. Haber sido sellados significa pertenencia, propiedad suya. Somos de Él. Ageo tiene un tema que es el templo, la casa de Dios, ¿verdad? Claro, ese es un tema. El otro tema que está unido es el trono. La última palabra, que es para Zorobabel, el representante del trono de David: te pondré como anillo de sellar, indica entonces que templo y trono son los dos grandes temas de este libro. No solamente de este libro. Desde 2 de Samuel capítulo 7 y versículo 13, la promesa que Dios le hizo a David de que su descendencia se levantaría uno, que se sentaría en su trono para siempre y le construiría casa a él, a Dios. Salomón es solamente una sombra, nada más, de aquel que va a ocupar ese trono para siempre, que es Cristo, que es Jesús, y que ha construido casa para Dios, no de piedra, sino de piedras vivas. Terminamos con Hebreos capítulo 10 y versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Josué, Jesúa, era solamente una figura, una sombra del gran sacerdote, del sumo sacerdote, sobre la casa de Dios, no casa de piedras muertas, sino de piedras vivas, una casa. Y en el capítulo 8 y versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Un sacerdote sobre la casa de Dios que al mismo tiempo es Rey, porque está sentado a la diestra del trono de la majestad, del trono de Dios. Comparte con Dios el dominio y el gobierno. Así que la profecía de Ageo sobre el templo, la profecía de Ageo sobre el trono, se cumple en Jesús. Él es el que ha edificado la verdadera casa de Dios, y Él es el que se ha hecho cargo de ese trono de David. Si Dios quiere, la semana que viene empezamos
con el libro de Zacarías. Zacarías, compañero de ministerio de Ageo. Así que hasta entonces, que el Señor os bendiga.